Aspectos acerca de San Marcos, que es donde ustedes postulan, y también ciertos datos pues que yo manejo, ¿no? Biología de lumbreras, que es un libro que, bueno, tiene ciertos errores, es muy cierto, ¿no? Como cualquier bibliografía, ¿no? Siempre vas a encontrar errores de algún tipo, pero que es útil, de alguna manera sirve. Muy bien, ahora sí, bien chicos. Empezamos entonces hablando acerca de Reino Animal 1. Si empezamos hablando de animales, pues debemos conocer la zoología. Y la zoología, sabes tú bien, es la rama de la biología que se encarga del estudio de los animales. El fundador o padre de la zoología o pionero de la zoología se entiende que es Aristóteles, quien en su libro Historia de Animalium clasifica a las plantas, o perdón, disculpa, a los animales en dos grupos. Animales sin sangre roja y animales con sangre roja. Ahí está Anaima y Enaima. Muy bien, ese es el caso de Aristóteles. Lamarck, ya que viene muchos años después, Lamarck clasifica a los animales en invertebrados y vertebrados. Tener en cuenta ese detalle, ¿no? Si te preguntan quién clasifica a los animales en vertebrados e invertebrados, ahí la idea es Lamarck. Animales sin sangre con sangre, ahí la idea es Aristóteles. Muy bien, ahora sí, por acá. Cuando hablamos del reino animal debemos conocer tres aspectos fundamentales: sus características, su clasificación y sobre todo sus filums. Vamos a ver hasta ciertos filums animales, ¿correcto? Entre sus características principales, ¿qué decimos? Los animales vienen a ser eucariontes. En primer lugar, están formados por células eucariotas. Eucariontes multicelulares formados por la agrupación de varias células, pero hay que aclarar una situación. Una cosa es decir multicelular y otra cosa es decir pluricelular. En algunos textos, sobre todo en textos de educación secundaria, Santillán, esos libros, lo consideran lo mismo, ¿no? Plurio multicelulares le dicen, pero no, hay una diferencia. El pluricelular es una asociación de tejidos, o perdón, asociación de células, pero que no forman tejidos ni órganos. Repito, el pluricelular es una asociación de células, pero que no forma ni tejidos ni órganos. En cambio, el multicelular es un cúmulo de células, pero que ya forma tejidos y órganos especializados. ¿Te das cuenta la diferencia uno con otro? Ahora, los animales también son heterótrofos. Profesor, ¿y cómo lo diferencio de los hongos? Porque los hongos también son heterótrofos. Así es. Si los animales son heterótrofos ingestivos, ingerimos el alimento hacia una cavidad digestiva interna. En el caso de los hongos son heterótrofos absortivos, saprobióticos. ¿Por qué? Porque descomponen la materia orgánica y luego absorben. Muy bien. Heterótrofos absortivos, hongos. Heterótrofos ingestivos, los animales. Bien. Bueno, son de crecimiento rápido, alcanzan y definido, no, crecimiento rápido y definido, alcanzan los límites en cuanto a tamaño característicos de su especie. Muy bien. Y tienen una forma constante del cuerpo que está definido por la anatomía, ¿no? Que los constituye, por sus huesos principalmente. Bien, en cuanto a su alimentación, ¿no? Los animales tienen alimentación herbívora, alimentación carnívora y ciertas excepciones, como el caso del camarón de río, que tiene hábitat omnívoro. Muy bien. Ahora, profesor, debemos tener en cuenta que la mayoría de animales poseen movimiento. Profesor, las esponjas, los poríferos, ¿se pueden decir que tienen movimiento? Antes se pensaba que no, que eran animales sésiles fijos al suelo, y esa es la información que manejamos en el ámbito preuniversitario. Pero ya se sabe, por ejemplo, que las esponjas se desplazan 0,4 milímetros al día.
Ese es el desplazamiento de una esponja, 0,4 milímetros al día. Por tal motivo es que su movimiento pasa desapercibido y parece que no se moviera, ¿no? Por eso decimos que es ese. Muy bien. Ahora mira, también poseen un alto grado de diferenciación en cuanto a sus células. Recuerda que pasamos por un proceso llamado embriogénesis y dentro del embriogénesis se da la organogénesis que ocurre a nivel de la gástrula. Se forman las capas germinativas, ectodermo, mesodermo, endodermo, y de ellas salen los tejidos y órganos. En los animales se manifiesta la presencia de células nerviosas que coordinan nuestras diferentes partes y sobre todo la respuesta que tiene el animal frente a los estímulos ambientales. Y se dice excepto en esponjas. ¿Por qué excepto en esponjas? Porque las esponjas no cuentan con células nerviosas verdaderas. Si recuerdas un poco de tu sistema nervioso, los animales, los primeros animales que ya forman células nerviosas son los celenterios, que tienen un sistema nervioso difuso, es decir, que está disperso por todo su cuerpo. Profesor, y si me preguntan a mí, ¿cuáles son los primeros animales que centralizan su sistema nervioso? Forman una especie de cefalización. Ahí hablamos de los platelmintos, que forman ganglios cefálicos y cordones nerviosos. Muy bien. Profesor, y si a mí me dicen animales cuyo encéfalo llegó a su máximo grado de desarrollo, allá, si hablamos de ello, tenemos a los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y sobre todo los mamíferos, donde desarrolla como máximo pues su encéfalo. Muy bien. Entonces ahí vamos viendo generalidades acerca del reino animal. Hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta que hacer? ¿Alguna duda o todo va bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, todo está bien entonces, no hay preguntas. Bien, vamos a continuar. Si en todo caso hubiera una pregunta y lo puedo ver en el chat o si no, activan su micro, si gustan también. Bien, queridos postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Vamos a continuar con lo que es la simetría, el blastóporo, todas esas características, ¿no? O sea, vamos a clasificar a los animales. Primer criterio de clasificación, por su simetría. Muy bien. Y si hablamos de simetría, nosotros, ¿qué tenemos? Simetría radial y simetría bilateral, ¿no? ¿Qué es lo más común? Radial y bilateral. Muy bien. Profesor, a ver, ¿qué sucede en el caso de la simetría radial? ¿No? Cuando tú divides el cuerpo del animal, para empezar, el cuerpo de un animal que tiene simetría radial tiene forma de un cilindro, así como este envase, ¿no? Debe tener forma cilíndrica, de tal manera que tú puedas dividir con varios planos al animal y siempre te deja sectores regulares o que tienen el mismo tamaño. A esos sectores regulares, ¿cómo se les llaman? Antímeros, ¿correcto? Antímeros. Y el eje central obviamente va a pasar por la boca, porque la boca va a estar en el centro. Muy bien. ¿Qué animales, profesor, tienen simetría radial? Acuérdate de esta mnemotecnia, lo que te dijo ella antes de terminarte, te quise, pero ya no te quiero, ¿no? Ahí está, mira, ve, te quise. ¿Qué quiere decir te quise? Tecnóforos, equinodermos y celenterios. Algunos están llorando. Ya, suelta tu pañuelo, hijo, y presta atención. Ya, mira, mira, te quise nuevamente, ¿no? Tecnóforos, equinodermos y celenterios. Muy bien. Profesor, en el caso de los celenterios, una anémona, por ejemplo, tiene simetría radial primaria. Muy bien, simetría radial primaria. En el caso de los tecnóforos, dice esa notación de ahí, tiene simetría radial primaria, o sea, se divide en dos o más de dos planos, ¿no? Dejándote sectores regulares,
pero en estado adulto retorna a ser bilateral. Entonces, cuando un animal tiene simetría radial, pero cuando crece se vuelve bilateral, a eso se llama simetría birradial. Ten en cuenta, ¿cuándo es birradial? Cuando tiene primero simetría radial y al ser adulto, simetría bilateral. Esa es la diferencia. Simetría birradial. Profesor, ¿y en el caso de una estrella de mar? Las estrellas de mar se pueden dividir con 5 planos, exactamente con 5 planos divisorios. A eso se le llama simetría pentarradial secundaria. ¿No? Acuérdate de la estrellita de mar de Patricio Estrella, tiene 5 bracitos. Ah, ya, profesor, pentarradial, de frente. Simetría pentarradial secundaria. Muy bien. Eso viene a ser entonces el caso de la simetría radial. Y la mayoría de animales, ¿qué simetría tiene? La llamada simetría bilateral. Simetría bilateral. ¿Qué dice la simetría bilateral? Presentan un cuerpo dividido en dos mitades idénticas. ¿Cuáles son esas dos mitades? Derecha, izquierda. ¿Cuándo se realiza un plano sagital? ¿Ves esa mariquita en el dibujo? No sé si se puede rayar acá en la plataforma. Ya bueno, mientras tanto, observen la mariquita en el dibujo y dense cuenta que en el medio está dividido, ¿no? Por un plano. Ese es el plano sagital. Dividiéndolo al animal en dos partes, en parte derecha e izquierda. Muy bien. Profesor, y se forman dos porciones, así es, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior que va a tener lo que es la cabeza o la parte cefálica. Así es como te enseñan en anatomía, ¿no? La cabeza o parte cefálica. Y a la parte de la cola o la parte posterior, ¿cómo le llaman? La parte caudal. Caudal o cola, también le puedes decir. Muy bien. ¿Qué animales tienen simetría bilateral? La mayoría de animales, desde platelmintos hasta mamíferos. Sin embargo, una pequeña anotación, dos anotaciones. En los equinodermos, ojo, los equinodermos tienen simetría pentarradial, eso ya lo dijimos. Pero cuando los equinodermos son larvas o se encuentran en estado embrionario, tienen simetría bilateral. Muy bien, tienen simetría bilateral. ¿Correcto? Profesor, y en el caso de los poríferos son asimétricos, carecen de simetría. Si tú lo divides, no te va a dejar partes iguales o simétricas. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos viendo el primer criterio de clasificación, de acuerdo a su simetría. Simetría radial y simetría bilateral. ¿Ok? Radial y bilateral. Bien. Listo, chicos. Vamos a continuar por acá. ¿Cómo se les clasifica de acuerdo a las capas germinales? Mira, si hablamos de capas germinales, tenemos, si el animal solamente cuenta con dos capas germinales o dos capas embrionarias, es el caso de ectodermo y endodermo. ¿Listo? Diblásticos, dos capas embrionarias, ectodermo y endodermo. Profesor, ¿y qué animales tienen o son diblásticos? Hablamos de celenterios, por ejemplo. Profesor, ¿y triploblásticos? Diplo de dos, triplo de tres capas embrionarias. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y como son triploblásticos, ellos ya van a formar cavidades internas. ¿Por la aparición de qué? Del mesodermo. Muy bien. Y este hecho de ser triploblásticos es importante para que puedas clasificar de acuerdo a la ubicación del blastóporo, porque por el blastóporo solo se clasifican a los triploblásticos. Diblásticos no entran en esa clasificación, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué animales son diploblásticos y qué animales son triblásticos? Eso lo vamos a ver en un gráfico.
en un gráfico mucho después. Primero vayamos viendo los criterios y ya luego los clasificamos, ¿ya? Ahora mira acá, ve. Según el blastóporo, por la ubicación del blastóporo. Tenemos acá en este gráfico, que es la gástrula, tenemos al blastóporo, tenemos la cavidad llamada arquenterón, el ectodermo, el endodermo, también ya está el mesodermo. El blastóporo se utiliza para el caso de animales que son triblásticos. Muy bien, triblásticos. ¿Listo? Profesor, entonces tenemos protostomados y deuterostomados. ¿Cuándo decimos protostomados o proterostomados? He visto también en algunos libros que lo llaman así. Protostomados, cuando el blastóporo indica la localización de la boca. Así de sencillo. No te compliques la vida. Ahí yo te he puesto la definición completa, pero tú sé práctico. Protostomados es cuando el blastóporo me indica la boca. Y deuterostomado cuando el blastóporo te indica el ano. Así de rápido. Muy bien. Profesor, por ejemplo, ¿quiénes son deuterostomados? Nosotros somos deuterostomados, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros, el blastóporo que indica la posición de el ano en los mamíferos. Profesor, y dígame, cuando el animal es triploblástico, también se tiene en cuenta el celoma. Porque, ¿qué te dije cuando son triploblásticos? Que ya forman cavidad. Muy bien, cavidad. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a sus cavidades, a su celoma, los animales se clasifican en acelomados, pseudocelomados y eucelomados, o simplemente celomados. Profesor, acelomado. ¿Cuándo se considera que el animal es acelomado? ¿A qué significa? Prefijos. A significa sin. Animales que carecen de cavidad corporal o carecen de un celoma. Bien, no tienen celoma. El caso de los platelmintos. Profesor, ¿qué me dice en el caso de los nemátodos? En el caso de los nemátodos ya se forma una cavidad. ¿Cómo se le llama esa cavidad? Pseudoceloma, como lo puedes ver en el gráfico, ¿no? Hay ectodermo, que es lo de amarillito, aquí lo de amarillito, que lo estoy pasando la manito, el endodermo, que es el tubo central, y el espacio vacío, a ese espacio vacío se le llama pseudoceloma. Bueno, ni tan vacío, porque ese espacio está relleno de líquido, ¿ok? Líquido. Y los animales con pseudoceloma, profesor, ¿para qué utilizan ese líquido que tienen de relleno? Lo utilizan como un esqueleto hidrostático. ¿Característico de quién? De nemátodos. No sé si a ustedes les enseñarán, por ejemplo, sistema óseo en animales, pero hay tipos de esqueleto: hidroesqueleto, exoesqueleto y endoesqueleto, que son los tres tipos principales. En el caso del hidroesqueleto, ¿quién lo tiene? El hidroesqueleto, los nemátodos o nematelmintos, ya que ellos en su pseudoceloma tienen líquido, agua, que utilizan como un esqueleto hidrostático o hidroesqueleto. Muy bien. Y en los anélidos, mira, ve, en los anélidos que tenemos, celomados, ¿correcto? Celomados, con un verdadero celoma. Y el celoma tiene una membrana que lo rodea. ¿Cómo se llama esa membrana? El peritoneo. Muy bien, el peritoneo, que es en el caso de los anélidos en adelante. Muy bien. Profesor, entonces, 4 criterios. Simetría, de acuerdo a sus capas germinativas, por el blastóporo y por el celoma. ¿Listo? Profe, ¿cómo aprender tantos animales y tantas formas de clasificar? Mire este gráfico. Hay una mnemotecnia aquí. ¿Cuál es tu mnemotecnia? Porcelena, mucha pena. ¿Quién tiene la culpa? El equinodermo de Marco. Nuevamente repito. Porcelena, mucha pena. ¿Quién tiene la culpa? El equinodermo de Marco.
Profe, ¿por qué me dice el equinodermo de mar? Es que los equinodermos son animales sin cerebro. Por eso a Patricio Estrella en Boca Esponja lo sacan como un idiota, pues no como un imbécil, ahí el pobre Patricio, ¿no? Entonces, el equinodermo de mar, el estúpido de mar, ahí está. Profesor, entonces, nuevamente repita. Porcelena, mucha pena. ¿Qué animales están ahí? Poríferos, celenterios, platelmintos, nemátodos y anélidos. Muy bien. Repito, porcelena, mucha pena. Poríferos, celenterios, platelmintos, nemátodos y anélidos. Muy bien. ¿Quién tiene la culpa? El equinodermo de Marco. Equinodermo, molusco, artrópodo y cordado. Muy bien. Profe, pero faltan. Me faltan los tecnóforos, los onicóforos, los semicordados, los gastrotricos, nemertinos. Hay un montón, pero estos son los esenciales. Y los que te menciona el centro pre los vamos a ir agregando de a poquitos. Mira, tenemos tecnóforos, ahí está, ¿ve? Tecnóforos, que son similares a los celenterios, parecidos, ¿no? ¿Qué más? Rotíferos, ya te voy a contar lo que me pasó con un rotífero. Onicóforos, que son similares a los anélidos, por eso los coloco debajo, ¿ya? Dentro de los artrópodos, mira, en los artrópodos comúnmente, ¿qué decimos? Existen tres clases. Cuando postulas para, por ejemplo, Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Incluso Trujillo, Chachapoyas, Cajamarca como que sí considera un poco más, te mencionan tres clases a lo mucho. Crustácea, o también llamada malacostrácea, como está en tu libro del CEPRE, insectos y arácnidos. La famosa CIA, pues hijo, la CIA, tu crustáceo que te trata como insecto y que a otro le entregó su arácnido. Ahí está, esas son las tres clases principales. Muy bien, las tres clases principales. Pero profesor, también están los chilópodos y los diplópodos, así es. Si hablamos de chilópodos y diplópodos, ahí están los 100 pies en el caso de los chilópodos y 1000 pies en el caso de los diplópodos, ¿correcto? Profesor, también está el filum hemicordado. Ojo, los que están de azulito, aparte de la mnemotecnia, tecnóforos, rotíferos, onicóforos y hemicordados, esos son filums, ¿ok? Y los de verdecito, ¿qué vienen a ser? Clases, ¿ok? Clases, ¿listo? Un ratito, por favor, chicos. A ver, bien, les decía entonces, los de azulito son filums, onicóforo, tecnóforo, rotífero y hemicordado, ¿no? Pero si te dicen en artrópodos, crustáceos, insectos, arácnidos, chilópodos, diplópodos, ¿esos qué son? Son artrópodos, son clases de artrópodos. Muy bien. Profe, ¿y los cordados? ¿Por qué se les llaman cordados? Ojo, una cosa es filum hemicordado y otra cosa es filum cordados. Sepáralo, ¿ya? Profesor, si hablamos de cordados, mira, los cordados se van a subdividir en tres. Urocordados, cefalocordados y vertebrados. Muy bien. Si nosotros decimos urocordado, ¿quién está en los urocordados, por ejemplo? Las vejigas de mar o también llamadas asirias, ¿no? Así les dicen, ¿no? Vejigas de mar o asirias. Muy bien. Cefalocordado, ese es el caso de los Amphioxus, muy bien, así se llama el animalito, Amphioxus cefalocordado, y luego están pues los vertebrados, pues los que ya forman columna vertebral, peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos. Profe, pero puedes seguir subdividiendo, claro, porque yo puedo decir superclase Piscis y superclase Tetrápoda. Muy bien, mira, vamos por partes como diría un chamo. Mira, te explico esto, ¿ya? Filum cordados, ¿ok? Filum cordados. Subfilums, urocordado, cefalocordado y vertebrado. Y del subfilum vertebrata que salen superclases, superclase Piscis y superclase Tetrápoda. Muy bien. En la superclase Piscis, ¿qué hay? Clases de peces, peces condrictios y peces osteictios, que es lo más general. Profesor, y si hablamos de tetrápodos, superclase tetrápoda, luego ¿qué viene? Clase anfibios, clase reptiles, clase aves y clase mamíferos, ¿no? Digamos que esa es una forma más detallada, no más precisa. Pero aquí en este gráfico lo estamos, digamos, resumiendo de ahí, ¿ok? Ahora mírame, por acá. ¿Cómo los clasificamos, ve? De acuerdo a sus capas germinales. Muy bien, mira. De acuerdo a las capas germinativas pueden ser diploblásticos o triploblásticos. Diploblásticos si tienen dos, triploblásticos si tienen tres capas. Profe, ¿quiénes son diploblásticos? Celenterios y tecnóforos, ¿correcto? Celenterios y tecnóforos, diploblásticos. Profesor, ¿y si hablamos de triploblásticos? Desde platelmintos hasta los cordados, ¿no? Hasta los vertebrados, todo, triploblásticos. Muy bien. Profe, ¿y qué me dice acerca de los poríferos? ¿A los poríferos también los puedo colocar como diploblásticos? Hay libros que te dicen que sí, sobre todo en el internet, he visto que lo colocan como un diploblástico, pero debemos tener en cuenta un detalle, que los poríferos no cuentan con capas germinativas, o sea, su origen embrionario va muy aparte de un ectodermo y un mesodermo. Muy bien. Profesor, entonces, si a mí me dicen el porífero es diploblástico, está bien, lo puedes tomar, pero recuerda no tiene capas germinativas. Muy bien. Ahora, profesor, y desde platelmintos hasta cordados, hasta vertebrados al final, ¿qué son? Son triploblásticos. Muy bien, son triploblásticos. Ahora, profesor, de acuerdo al blastóporo. Ah, mira. ¿Te acuerdas? Protostomado y deuterostomado. ¿Quiénes son protostomados? ¿Quiénes son protostomados? Recuerda. Son aquellos que tienen el blastóporo que indica. Indica la posición de la boca. Y el deuterostomado indica la posición de el ano. Así de simple, ¿no? Protostomado, blastóporo indica a la boca. ¿Quiénes son protostomados, profesor? Mira, ve. Hablamos de rotíferos, platelmitos, no. Rotíferos, nemátodos, anélidos, ¿hasta dónde? Hasta los artrópodos, crustáceos, insectos, arácnidos, chilópodos, diplópodos, ellos que son protostomados. Profe, ¿por qué pone un puntito marrón y al costado dice deuterostomados? Fíjate a quién se dirige ese puntito marrón, a los equinodermos. Los equinodermos son deuterostomados, ¿correcto? Son deuterostomados. Profesor, ¿y quiénes más son deuterostomados? Los cordados, semicordados, urocordados, vertebrados, todos ellos son deuterostomados. Muy bien. Profe, ¿y por qué los equinodermos cambian un poco su idea, no? Mira, si te das cuenta, si hablamos de platelmintos, nemátodos, rotíferos, anélidos, equinodermos, moluscos, son invertebrados y tienen simetría bilateral en su mayoría, pero el equinodermo es el único invertebrado que evolucionó de una forma muy diferente a los demás. Él dijo, ya, todos son bilaterales, no, yo quiero ser pentarradial. Todos tienen cerebro, no, yo no quiero, yo solamente mis anillos nerviosos y ya me basta y sobra.
¿Tiene sistema excretor? Ah, el equinodermo. No, yo solamente mi sistema vascular acuífero. ¿Para qué sistema excretor? Mucha vaina. Entonces el equinodermo evolucionó muy diferente a los demás invertebrados. Es por eso que dentro de todos los invertebrados que son protostomados, el equinodermo, ¿cómo es? Deuterostomado. ¿Te das cuenta? ¿No? Él dijo, no, yo quiero ser diferente. Algo así. ¿Ah? Hay muchos que quieren ser diferentes en todo aspecto. Y está bien. Ahora mira, por el celoma. De acuerdo al celoma, mira, tenemos, así cierto, estamos en el mes del orgullo, ¿no? Platelmintos. Los platelmintos, ¿qué son? Acelomados, ¿correcto? Acelomados. Sin celoma, sin cavidad interna. Muy bien. Rotíferos cinemátodos pseudocelomados. Un falso celoma o falsa cavidad que tiene líquido. ¿Te acuerdas? Su líquido sirve como un esqueleto hidrostático. ¿Quiénes son pseudocelomados? Rotíferos y nemátodos. Muy bien. Y desde los anélidos hasta los cordados vertebrados, eucelomados, con verdadero celoma. Muy bien. Entonces, con este grafiquito de acá, tú te defiendes para recordar qué animales son diploblásticos, triblásticos, protostomados, deuterostomados y por su celoma, acelomado, pseudocelomado y euceloma. Bueno, si estás anotando, anota cosas puntuales. El material ya tu coordinadora o tutora se va a encargar de enviártelo al finalizar la clase. ¿Listo? Esto sí, te lo voy a enviar, ¿ok? Presta atención. Lo que tienes que hacer ahorita es prestar atención. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo más claro que mi piel? ¿Sí, hijo? Confirma. Muy bien. Listo. Sí, sí, yo soy color económico, color puerta, pues, ¿no? Color bolsita de emprendimiento, entre otras cosas. Muy bien. Yo soy natal de Chiclayo, para los que de repente no saben, ¿no? Yo soy natal de la ciudad de Chiclayo, de la tierra del Papa León XIV. El Papa mencionó a Chiclayo, no Lima, Chiclayo, por si acaso, ¿ya? Profe, a ver, trabaje, profe. A ver, mira por acá. Vamos a continuar. Empezamos a detallar los diferentes films, ¿no? Hoy día vamos a ver un bloque de films, ¿correcto? Por ejemplo, mira, tenemos al filum porífera. El filum porífera, ¿qué me dice? A ver, los poríferos son los animales más sencillos. ¿Por qué los más sencillos? Porque carecen de tejidos y órganos diferenciados. Son un cúmulo de células, ¿correcto? Un cúmulo de células. Las células que tienen son diferentes y están en cierto grado especializadas. Vamos a ver de ahí. Poseen simetría radial, ojo, los poríferos. En ciertos libros dice simetría radial, ¿ok? En otros textos dice es asimétrico, como te coloqué al inicio, ¿ya? Como te coloqué al inicio. Muy bien. Ahí te dejo los dos datos por si acaso. Pero, profe, si me preguntan, es asimétrico, ¿ok? Es asimétrico. O nótalo como considera tu libro del centro pre. También, eso es importante. Porque de ahí te van a poner las preguntas, ¿ya? Profesor, entonces el porífero es el animal más sencillo, el más simple, con reproducción sexual y también asexual. Su reproducción asexual se da por gemación. Profesor, ¿tienen reproducción sexual? Sí. ¿Forma gametos? Sí. Cuando llega la primavera, por decirlo así, las esponjas que ya están muriendo forman unas especies de bolsitas, las cuales eclosionan y liberan gametos, gametos que nadan o se dejan llevar por la corriente y luego fecundan a otra estructura, pues, una estructura femenina, para poder generar un nuevo individuo. ¿Listo? Se considera que su comportamiento reproductivo es hermafrodita. Muy bien. Profesor,
Los poríferos son de hábitat acuático, la mayoría. Son sésiles fijos al suelo, pero ya sabes, ya hoy en día se ha visto que tiene un movimiento muy ligero, 0,4 milímetros al día. Muy bien. Profesor, ¿qué es lo que tiene el porífero de especial? Mira, tiene unos poros inhalantes, ¿ok? Aquí es donde debes anotar. ¿Qué células conforman sus poros inhalantes? Los porocitos. Tiene porocitos allá para formar sus poros. Qué difícil. ¿Qué más, profesor? Tiene una estructura hueca por dentro. ¿Cómo se llama esa estructura hueca? El atrio o espongocele. Así se conoce, como atrio o espongocele. El agua es absorbida por los poros y el agua se concentra en el atrio. Profesor, internamente hay unas celulitas pequeñas, así es, unas celulitas pequeñas con flagelo y collar, conocidos como coanocitos. ¿Para qué le sirve ese flagelo y ese collar? Con el flagelo baten el agua y atrapan el alimento y con el collar lo filtran. Muy bien, filtran la comida. ¿Y qué se da dentro del cuanocito? Digestión intracelular, ¿ok? Los poríferos tienen digestión intracelular. No presentan sistema digestivo, por ejemplo. Profesor, entonces, los poros inhalantes absorben el agua. Repito, poros inhalantes absorben el agua. El agua se concentra en el atrio y los cuanocitos capturan y filtran la comida. Los desechos que se eliminan, ¿por dónde se van? Los desechos se eliminan por el ósculo, ¿correcto? Así se llama, ósculo o también llamado poro exhalante. Ahí lo estoy anotando en el chat. ¿Lo pueden ver en el chat del Zoom? Poro exhalante, ¿sí? ¿Me confirma si lo pueden ver? Bien, el poro exhalante o ósculo, por ahí se expulsa el agua con residuos, con desechos. Muy bien. Profesor, dígame. Y también tiene espículas, exacto, que forman su esqueleto. ¿Qué tipo de esqueleto tienen las esponjas? Endoesqueleto. Muy bien. Endoesqueleto hecho con qué? Con espículas. ¿Y esas espículas qué material tienen? Pueden estar hechas de sílice, o también pueden estar hechas de carbonato de calcio, por eso dice calcáreas. Muy bien, espículas de sílice o calcáreas. ¿Listo? Bien, profesor, justamente por acá tenemos a las diferentes clases de esponjas. Tenemos 4 clases principales. ¿Cuáles son? La clase calcárea, la clase hexatinélida, clase Demospongiae o demosponjas y la clase esclerosponjas. Clase calcárea, sus espículas están hechas ¿de qué? Carbonato de calcio. El carbonato de calcio es material calcáreo, de ahí el nombre clase calcárea. Hexatinélida son aquellas cuyas espículas están hechas de sílice. Muy bien, de sílice. ¿Listo? Las demoesponjas porque tienen espongina. La espongina es una proteína que tienen los poríferos, que es rica en un bioelemento. ¿Alguno de ustedes recuerda qué bioelemento tiene la espongina de los poríferos? Valga la redundancia. ¿Qué bioelemento tiene la espongina de los poríferos, muchachos? A ver, si han leído por ahí algo de repente, ¿no? Su espongina, uno de repente usted lo sabe, puede comentar. Su esponjina tiene yodo, por si acaso, ya como bioelemento tiene al yodo. Muy bien. Profesor, ¿y qué sucede en el caso de la clase esclerosponjas? Tiene un esqueleto macizo de carbonato de calcio. Muy bien. Esqueleto macizo, duro, de carbonato de calcio. Las esclerosponjas. Entonces ahí tenemos a los poríferos principales. Celentereo, celentereo. ¿Qué me puede decir, profesor, acerca de los celenterios? Estos celenterios son animales que poseen tejidos.
principalmente tejido nervioso, pero carecen de órganos todavía, ¿no? Todavía lo único que van a presentar es ectodermo, endodermo y una capa interna llamada la mesoglia, que ahí está indicado en las premisas que están acá, ¿no? Profesor, a ver, los celenterios poseen simetría radial, ¿no? Radial primaria, acuérdate de lo que vimos antes, con tentáculos provistos de nidocitos o células urticantes y nematocistos, células provistas con nematocistos a lo largo de todo su cuerpo, el cual es una estructura urticante que le inyecta veneno a sus presas para poder paralizarlas y luego comerlas. Profesor, ¿y cómo se llama ese veneno? Ah, buena pregunta. El veneno que tienen los celenterios en sus nematocistos se conocen como ignotoxina. Muy bien, ignotoxina, así se llama. ¿Listo? Profesor, estos celenterios, como te dije, solamente tienen una capa externa, epidermis, que proviene del ectodermo, y una capa interna, gastrodermis, que proviene del endodermo. Muy bien. Entre ambas capas hay un tejido de relleno llamado mesoglia. Y en esa mesoglia, ojo, y en esa mesoglia, ¿qué encuentras? Al sistema nervioso, a sus neuronas o protoneuronas, que es lo exacto en ellas, protoneuronas, que están dispersas por todo el cuerpo del animal, formando redes nerviosas. Muy bien. Profesor, por eso acá dice, posee tejido nervioso difuso. Muy bien. Redes nerviosas por todo su cuerpo. Tienen un solo orificio, un solo huequito. Su sistema digestivo, se puede decir entre comillas, ¿no? Es oroaboral. ¿Por qué oroaboral? Porque solamente tienen un orificio por donde ingresa la comida y también salen las excretas. ¿Me dejo entender? O sea, un orificio que funciona como boca y ano al mismo tiempo. Oroaboral. Y la cavidad interna que ellos tienen se conoce como gastrocele. También le puedes decir, acá te lo voy a anotar en el chat, gastrocele o celenterón o cavidad gastrovascular. Tiene bastantes nombres, ¿no? Ahí está. Esa es la cavidad interna de los celenterios. Justamente se les llama celenterios, ¿por qué? Por el celenterón. Profesor, pero yo he visto que en algunos libros los conocen también como nidarios, exactamente, celenterios o nidarios. ¿Por qué nidarios? Porque tienen nidocitos, ¿correcto? Nidocitos, que son las células que indicamos al inicio. Muy bien. Profe, ¿y qué es eso de pólipo y medusa? Tienen dos estadios, intercalan entre dos estadios. Un estadio sésil, que está fijo al suelo de vida sedentaria, llamada pólipo, y otro estadio móvil, que para nadando activamente, que son las medusas. Muy bien. Bien, ahora, aquí tienes a las formas pólipo y a las formas medusa. Por ejemplo, si hablamos de formas pólipo, están los hidrozoos. Hidras son pólipos pequeños, los cuales alternan sus fases de vida entre pólipo y medusa. ¿Cómo así, profesor? No lo entiendo. O sea, al inicio son pólipo, pero cuando ya van desarrollando pueden formar medusa también para poder nadar. Ese es el caso de las hidras. Por ejemplo, la obelia. Muy bien, la obelia. Profesor, ¿la carabela portuguesa también es un caso de celenterio? ¿Puede ser un caso de hidra? Sí, la carabela portuguesa también. Muy bien. Otro tipo de pólipo que tiene numerosos tentáculos fijo al suelo, las anémonas. Las anémonas, un ejemplo de anémona, actinia. Muy bien, actinia. Profesor, y si me dices medusas, en las medusas están ¿quiénes? Los escifozoos. Muy bien, los escifozoos. ¿Correcto? Un ratito, chicos.
Dime, estoy en clase, mano. ¿Qué pasó? Ya, disculpen, disculpen. Ya están que mandan stickers random ya. A ver, presten atención acá, mira. Ya están que mandan sus chelas. Medio extraño esas berenjenas, esos plátanos, ¿ah? ¿Qué querrán decir ahí? Se pasan ustedes. A ver, medusas. Te decía entonces, pólipos inmóviles, hidrozoos, antozoos, hidras, anémonas. Ejemplo de hidra, ovelia, la carabela portuguesa. Ejemplo de anémona, actinia. Profesor, aparte de anémonas, ¿pueden haber otros? Los corales también, los corales, ¿listo? Y si hablamos de sifozoos, ahí están las medusas, ¿no? Forma móvil, de nado activo. Profe, si yo encuentro una medusa en la playa, ¿puedo agarrarla, tocarla, jugar con ella? De preferencia no lo hagas. Si aprecias tu vida, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tienen, acuérdate, nematocistos en todas sus células, ¿ah? Nematocistos con ignotoxinas. Te adormece, hijo. Muy bien, te adormece. Hay especies incluso que son peligrosas. Cuando tú te vas a Australia, imagínate en el futuro, pues ya profesional, te vayas a Australia, ¿no? Hay avisos en inglés, por eso es importante que dominen su inglés, que te dicen playas infestadas con medusas, ¿no? Peligrosísimas porque son venenosas. Métete a bañarte y para surfear ahí, para que veas si es que sales, ¿no? Y allá no sales. Ahora, profe, ejemplo de medusa, ahí está la Aurelia. Muy bien, Aurelia. Entonces, tenemos tres tipos de celenterios: hidrozoos, antozoos, esifozoos. Muy bien, acuérdate de las tres primas: Aurelia, Ovelia y Actinia. Medusa, Hidra y Anémona. Las tres primas: Aurelia, Ovelia y Actinia. Muy bien, ahí está. Listo. Continuamos con el filum tecnóforo solamente para, digamos, rescatar ciertas cosas importantes de ellos. Son denominados peines de mar por la forma que tienen, ¿no? Ellos presentan 8 filas de láminas que parecen peines, ¿no? Que se les conoce como pectinadas o ciliadas, ¿no? Tienen pelitos como un peine, ¿listo? Tienen tentáculos también, pero a diferencia del celenterio, los tecnóforos no tienen nematocistos, ¿ok? Profe, entonces sí puedo tocarlo. Bueno, es que estos animales viven en zonas profundas. Raramente salen a la superficie. Raramente, muy raramente. Poco registro se ha visto de ello. Profesor, son netamente marinos. Así es, ¿no? Entonces, cuando te hablen de peines de mar, tecnóforos, ¿no? Profe, les dicen también bellotas de mar. Hay casos como el veroe, que es una especie de tecnóforo que le llaman bellota de mar, ¿no? El cestum, el veroe. Muy bien, ahí está. Platelmintos. Ingresamos, al menos aquí, mira, ingresamos a los platelmintos. Muy bien. Profesor, ¿y qué son los platelmintos? Gusanos planos. Ojo, gusanos planos. Se me mandan carita de enojada. A ver, chicos, miren acá, ven. Gusanos planos, aplanados dorsoventralmente, en forma de una cinta, como por la que llorabas. Un pañuelo de mago, ¿no? Nada por delante, nada por detrás. Planito, planito, hijo. ¿Ya? Profesor, tiene simetría bilateral. Se divide con un plano sagital
parte derecha, izquierda, ¿no? Carecen de sistema circulatorio, respiratorio, ellos hacen lo que es difusión para su intercambio gaseoso. Sistema nervioso con ganglios y cordones nerviosos, fundamental. Aparte, los platelmintos son los primeros, eso puedes anotar, platelmintos primeros que centralizan su sistema nervioso. Muy bien, los primeros en centralizar su sistema nervioso, ¿correcto? Poseen protonefridios para su excreción. Ojo, el órgano excretor del platelminto, buena pregunta. El órgano excretor del platelminto, ¿cómo se llama? Protonefridio. Protonefridio. Y el protonefridio está formado ¿por qué? Está conformado por células flamígeras, ¿correcto? Células flamígeras. Bien, eso es lo que tiene el platelminto. Para su excreción, un órgano llamado protonefridio conformado por células flamígeras. Muy bien, para su excreción. ¿Listo? Ahí está. Profesor, dice, poseen protonefridios, su sistema digestivo es incompleto. Eso es fundamental. Su sistema digestivo es incompleto. Tienen un orificio como boca-ano. En el caso de las planarias, su faringe se proyecta al exterior, ¿no? La llamada faringe vaginable o prosbóside. Muy bien. Y son especies hermafroditas, de lleno así. Pueden ser hermafroditas suficientes o hermafroditas insuficientes. ¿Cómo es esa situación, profesor? A ver, mira, te explico, ¿eh? Hermafrodita suficiente es aquel hermafrodita que tiene testículos y ovarios al mismo tiempo y se autofecunda. No necesita de una pareja sexual para formar sus propios huevos. Ese es el caso de las tenias, que son un tipo de platelminto. Hermafrodita suficiente. Muy bien, se autofecunda. Pero existen también hermafroditas insuficientes. ¿Cómo es eso? O sea, hermafroditas que tienen testículos, ovarios o una gónada en general que produce ovocitos y espermas. Pero para garantizar la variabilidad genética, intercambian gametos con otro hermafrodita. Hacen una fecundación cruzada. Ese es el caso de las planarias, por ejemplo, o las lombrices de tierra, o los caracoles de tierra. Así como hay caracoles marinos, también hay caracoles de tierra. No sé si los habrán visto alguna vez en alguna huerta, alguna chacra, caracoles que los consideran plagas incluso, ¿no? Si te has ido por la zona de Huacho, de Guaura, ahí hay bastante, ¿no? Mi tío, que es de Huacho, una vez estuve en su chacra cuando era pequeño y vi de esos caracolitos, ¿no? Y le llaman plaga. ¿Por qué? Porque ataca el cultivo, ¿no? Daña las hojitas del cultivo. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo es que los hermafroditas insuficientes hacen fecundación cruzada? Se inseminan recíprocamente o se inseminan mutuamente. Imagina que tú y yo somos hermafroditas insuficientes. Entonces, yo te insemino a ti y a la vez tú me inseminas a mí. Los dos nos inseminamos. Así funciona. ¿Ok? Hermafroditismo, que gay. Hermafroditismo insuficiente. ¿Listo? Ya tan. A ver, miren por acá, muchachos. ¿Qué dice acá? Algunas especies son de vida libre, no le hacen daño a nadie, y otras especies son parásitas, como las tenias. Ahí vamos a ir viendo ciertos ejemplos. Muy bien. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien. Listo. Continuamos entonces, pequeños postulantes a la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Humildemente yo egresé de la Facultad de Biología en la Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque,
Soy biólogo egresado de esa universidad y me encuentro estudiando una segunda carrera en Chachapoyas. Yo les estoy hablando desde Chachapoyas. Yo estudio en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Ahí está mi pomito. La Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Estudio ingeniería zootecnista. Esa es la segunda carrera que voy, ¿no? Voy por el séptimo ciclo de zootecnia ya. Justo ya de aquí a 2 semanas ya acabo el séptimo ciclo y ya paso al octavo. Así es, así es. Profe, llevando cursos de primer ciclo. No, ya no, ya pasé todo eso. Ahorita ya sí enfocado en hacer biotecnologías reproductivas. Aquí en la UNTRM, en Chachapoyas, fue donde clonaron al caballito. No sé si escucharon de la clonación de un caballo de paso peruano. Fue aquí en la Universidad de Chachapoyas, La Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? En alguna otra oportunidad te hablaré de clonación y biotecnologías reproductivas, que es la parte que más me gusta a mí. Inseminar, exacto. Bien, profe. Luego habla del semen, ya. Haga la clase, ya. A ver, mira acá. Clase turbelaria. Si hablamos de platelmintos, acuérdate de esta mnemotecnia. Te la voy a anotar en el chat. Tu 13. ¿Qué quiere decir tu 13? Turbelarios, tremátodos y céstodes. Son los tres principales. Turbelarios, tremátodos y céstodes. Tu 13. Profe, ¿de dónde se le ocurrió eso? Hace mucho tiempo. Tengo uso de razón de algo recuerdo, ¿no? Postuló al Congreso una señora llamada Susana Ivonne Díaz, más conocido como Susy Díaz, ¿no? La señora de los labios prominentes, la que lanza unas frases filosóficas que se han inmortalizado a lo largo del tiempo, ¿no? Mueve la cabeza o se te pone tiesa. Vive la vida, no dejes que la vida te viva, ¿no? Los filósofos que nos ha dado la cultura nacional, ¿no? Fuera de Acuña, ¿no? Otro gran filósofo. Ahora, la tía Susy Díaz, cuando postuló al Congreso de la República, a ella le dieron el número 13. ¿Y cómo hacía campaña? Su campaña publicitaria se colocaba el 13 en sus nalgas, en su poto, ¿no? Ahí en las nalgas se colocaba el 13 y salía a hacer campaña política. Y de ahí nació esa frase, ¿no? Tu 13, o sea, tus nalgas. Muy bien, acuérdate. Tu 13, turbelarios, tremátodos y céstodes. Muy bien, ya regresemos acá a la clase, mira. Turbelarios, tremátodos y céstodes. Turbelarios que vienen a ser platelmintos de vida libre con una cabeza, que en este caso en el dibujo viene a ser esa cabeza que tiene la forma de una flecha, para que te hagas una idea, ¿no? O lo puedas apreciar bien, en la cual concentra gran cantidad de receptores sensoriales, sobre todo unos receptores sensoriales conocidos como ocelos o manchas oculares. Muy bien, ocelos o manchas oculares, ¿correcto? Profesor, esos receptores sensoriales, entre comillas, ¿ok? Esos receptores sensoriales, entre comillas, sobre todo los ocelos, ¿qué permiten captar? Permiten captar lo que son estímulos luminosos, principalmente, ¿no? Estímulos luminosos. Lo más evolucionado en nosotros, bueno, si hablamos de estímulos luminosos, es el ojo, en nuestro caso, ¿no? Que es un ojo perfecto, nos da una visión a todo color en HD para que veas cómo ella es feliz con otro. Profe, pero también existe, por ejemplo, en los insectos, que en esta vez no vamos a ver insectos, pero te comento, existe el llamado ojo compuesto, ¿correcto? El ojo compuesto. ¿Por qué se llama ojo compuesto? Porque los insectos tienen ojos que están formados o compuestos por ojitos más pequeños o unidades más pequeñas. ¿Cómo se llaman esas unidades que tienen sus ojos? Omatidios. Muy bien, omatidios. Ya te comenté algo de lo que es sentidos en animales, ¿no? Órganos de los sentidos en animales. Muy bien. Ahora, mira por acá.
En el caso de los turbelarios, el más conocido, ¿cuál es? La planaria, pues. La Adugesia bigemina, o llamada también planaria. Son fáciles de encontrar, ándate a un dren, a una acequia, ¿no? Donde se acumule bastante jacintos de agua, principalmente en esas plantas lo encuentras, ¿no? En los jacintos de agua. Sacas un jacinto, le revisas las raíces, ¿no? Lo bañas un poquito con agüita, lo remojas y ahí extraes esas planarias de los jacintos de agua, ¿no? No sé si por la zona donde viven ustedes, de repente habrá algún dren, algún canal de regadío que lleva para los agricultores. Ahí es donde encuentras esos jacintos de agua, ¿no? Sobre todo cuando no les dan mantenimiento a esos drenes o a esos canales, ¿no? Que en el Perú es muy común ver eso. Bien, clase tremátoda, el terror de la ganadería. ¿Por qué me dice eso, profesor, el terror en la ganadería? Porque estos tremátodos son parásitos, endoparásitos, que atacan vísceras, atacan hígado, atacan pulmón, ¿ok? Conocidos también como digeneos. Profesor, ¿por qué digeneos? Porque tienen dos generaciones, es decir, en su ciclo vital van a tener dos hospederos, un intermediario y un definitivo, ¿ok? Su hospedero intermediario es un caracol principalmente y el definitivo es un animal vertebrado. Muy bien. Estos animales se caracterizan ¿por qué? Porque son parásitos, parásitos que tienen ganchos y ventosas, ¿correcto? Parásitos que tienen ganchos y ventosas. ¿Listo? Parásitos que tienen ganchos y, perdón, ventosas, disculpa, ventosas, solamente ventosas. Me confundí con los éstodes, perdón. ¿Ya? Errar es humano, perdonar es divino, dijo un pato bajándose de una gallina. Vuelvo a repetir, los parásitos pueden tener estructuras de adherencia. Por ejemplo, los tremátodos que tienen ventosas. Los céstodes tienen ganchos y ventosas, ellos sí. Ahora, profesor, estos en su ciclo vital poseen muchos estadios. Miracidio, esporocisto, redia, cercaria, metacercaria. ¿Cómo aprender tantos nombres? Ah, mnemotecnia. Mira, ¿cuál es tu mnemotecnia? Tu mnemotecnia es meréceme. Así ve, meréceme. Ahí está en el chat. Meréceme. Miracidio, esporocisto, redia, cercaria, metacercaria. Muy bien. Profe, dígame, tenemos ejemplos como la fasciola hepática o la llamada duela del hígado, que en ciertas regiones del Perú también lo conocen como ¿qué? Lo conocen como la alicuya. Muy bien, la fasciola hepática o alicuya, ¿correcto? Profesor, la fasciola hepática es un parásito, es un tremátodo que invade el hígado generando pues que el animal manifieste ciertas características en su desarrollo, ¿no? O sea, se va a notar, ¿no? Digamos, una ligera pérdida de peso, falta de apetito, fallas a nivel general de su metabolismo, porque el hígado es el laboratorio del cuerpo humano, ¿no? Cuando te vas al camal, por ejemplo, y ves al momento que sacrifican al animal, al momento que le sacan las tripas, ahí sale el hígado, lo primero que el médico veterinario observa es eso, las partes comerciales, hígado, vaso, pulmón, lo que observa. Cuando ve el hígado que tiene un color marrón oscuro, bien bonito, dice, ah, este hígado sí, exacto, ¿no? Le toca la textura, le hace pequeños cortes, no pasa nada, acto, al consumo humano, ¿no? Para tu hígado frito, tu encebollado. Pero ¿qué pasa si el hígado está con un color marrón, pero un marrón pálido? Y encima lo cortas, la textura es medio grumosa, arenosa, no es consistente. Sigues cortando más adentro, a nivel de los conductos biliares, ahí está la fasciola, que es como una hojita bien finita que la tienes que retirar con un bisturí.
la llevas a observación microscópica y tienes esa imagen que está ahí en la diapositiva. Esa es una fasciola hepática, por ejemplo. Una fasciola hepática de un tamaño de 5 milímetros que ya indica un estadio adulto ya, bien formado, esa fasciola hepática. Profesor, ¿y esta cosita que tiene acá, que parece como su boca? Ah, bueno, no es técnicamente su boca, sino es una ventosa que le permite adherirse. Profesor, ¿y en qué partes del Perú hay bastante índice de fasciola en el ganado? Sobre todo en el ganado bovino, ¿no? Las vacas. Eh, Principalmente en zonas donde hay mucha lluvia o donde gran parte del año llueve. Por ejemplo, acá en Amazonas, Chachapoyas, suele llover bastante. Tiene una época del año bastante prolongada de lluvias. Y si hay lluvias, hay humedad. Y si hay humedad, hay el caracol, el hospedero intermedio, pues hijo. Y si está presente el caracol, obviamente va a haber fasciola hepática en el ganado. Así es. Para que me entiendas mejor esa idea, ¿no? Mira, ve, te voy a explicar por acá cómo funciona el ciclo vital de esta fasciola hepática. Míralo. Primero, por acá observamos a un adulto, ¿correcto? A un individuo adulto. Muy bien. Este adulto ya formado está dentro de un vertebrado, su hospedero definitivo, que viene a ser ¿quién? El vertebrado. Muy bien. Puede ser un cordero, puede ser una vaca, incluso hasta en cuyes. También invade cuyes esta cosa. ¿Ah? Sí he visto casos cuando hacen necropsia en cuyes que tienen fasciola. Sorprendente, pero está. Profesor, y el cordero, que es el adulto, mediante las heces elimina los huevos, ¿ok? Si el excremento cae en agua, por ejemplo, se llovió bastante y se formó un charco, ¿no? Y el excremento cayó en ese charco, en esa agüita. Inmediatamente, entonces, ¿qué sucede? El huevo eclosiona y libera una larva con cilios, conocida como ¿qué? Como el miracidio, ¿correcto? El miracidio. Meréceme, ¿te acuerdas? Meréceme. Empezamos con el miracidio. Como esta larva puede nadar, ¿ok? Se enquista en el caracol huésped, mira, se enquista en el caracol, ¿no? Hay agua, nada, se enquista en el caracol. Y dentro del caracol, ¿en qué se convierte? En esporocisto. Los esporocistos forman redias, las redias forman cercarias, y la cercaria viene a ser una larva con flagelo, como te puedes dar cuenta. Tiene flagelo. Por lo tanto, la cercaria abandona el caracol y se convierte en metacercaria, mira, ve, un ratito, y se convierte en metacercaria. Ahí está. La metacercaria se enquista en la planta, que viene a ser el pasto, y ese pasto, ¿quién lo va a consumir? Otro animalito, otro corderito, ¿no? El cordero viene y come la planta que tiene metacercarias, ingiere el cordero la metacercaria y dentro del cordero se convierte en ¿qué? En un parásito adulto. Ese parásito adulto vuelve a botar sus huevos en el agua y otra vez continúa el ciclo de la fasciola hepática. Acuérdate, meréceme, miracidio, esporocisto, redia, cercaria, metacercaria. Profesor, para que se forme la fasciola, desarrolle bien la fasciola, ¿qué necesita? Agua, humedad, lluvia y la presencia del caracol. ¿Listo? ¿Entendido ahí, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta de su parte? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Háganmelo saber. O de repente están que duermen ya. Y seguro están ahí, la lacto que habla solita, el celular hablando solito, durmiendo ahí. Bien, espero alguna vez tenerlos en algún aula presencial. Espero alguna vez, ¿no? Conocerlos presencialmente. Ojalá se pueda, ojalá.
Si hablamos de platelmintos, los éstodes, estos son los más, digamos, criminales de este grupo, los éstodes. Muy bien. Si hablamos de céstodes, un momentito hasta que falle el mouse. Si hablamos de céstodes, aquí tenemos a las llamadas tenias o solitarias, fundamentalmente. Tenias o solitarias, que pueden alcanzar tamaños grandes, 8 metros, 9 metros. Se han reportado casos de tenias que han llegado a medir 12 a 14 metros, ¿no? Son animales aparentemente sencillos, ¿no? Pero las infestaciones que causan sí son severas, ¿no? Sí son severas. Profesor, mire, tenemos este caso, ¿no? Un platelmín, un cesto, que presenta una cabeza llamada excólex. Esta es su cabeza, el excólex. Muy bien. Luego viene el cuello y después del cuello viene su cuerpo, que tiene forma de una cinta, pero que está formada por varios cuadraditos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llaman esos cuadraditos? Proglótidos. Muy bien, proglótidos. Ahí, ¿qué hay en la imagen? Han agarrado un proglótido y lo han agrandado. ¿Y qué encontramos en ese proglótido? Testículos y ovarios. Si un animal tiene testículo y ovario, ¿qué indica? Que se autofecunda. Es un hermafrodita y es un hermafrodita suficiente. Muy bien, hermafrodita suficiente. Profesor, en su escólex, ¿qué va a tener? Ganchos y ventosas, principalmente. Ganchos y ventosas. Y su cuerpo está formado por proglótidos. Muy bien. Un dato muy importante. La tenia no tiene sistema digestivo, por si acaso, ¿ah? Ese dato importante. La tenia no tiene sistema digestivo. ¿Y por qué no tiene sistema digestivo? Porque es un parásito. Muy bien, porque es un parásito. No necesita masticar ni digerir, sino de frente absorber. Por eso cuando tú tienes este parásito dentro, lo que tú comes, en vez de que lo absorba tu organismo, ¿quién lo absorbe? Lo absorbe la tenia, pues, ¿no? Ahí está el detalle, ¿ok? Entonces acuérdate, la tenia no tiene sistema digestivo. Suena raro, ¿no? La tenías, ahora no la tienes, algo así, ¿no? La tenia no tiene sistema digestivo. Muy bien. Profe, ahora, ejemplos. Mira, profe, ¿qué es eso? Mira, tenemos a la Tenia solium. La Tenia solium conocida como la solitaria del cerdo. Que bueno, el cerdo en sí es la víctima de entre todo esto, ¿no? Porque el hombre es en sí quien disemina el parásito, el hombre es el hospedero definitivo. Y eso, bueno, está establecido en cuanto a protocolos de parasitología, ¿no? En lo que es parasitología, enfermedades parasitarias, te indican, ¿no? El hombre es quien es el verdadero hospedero definitivo de las tenias. Los animales vienen a ser víctimas, ¿no? Nada más. Ahora, profe, la Tenia solium, que es la solitaria del cerdo, forma una larva. ¿Cómo se llama esa larva? Cisticerco celulosae. Ese cisticerco se enquista en los músculos, en el hígado, pulmón, cerebro, ¿no? El cisticerco provocando una enfermedad llamada neurocisticercosis. Como la imagen del lado derecho, en la parte superior, ese es un cerebro que está infestado con quistes de cisticercocelulosae que se generan convulsiones, pérdida de apetito, alucinaciones, ¿no? Entre bastantes síntomas que tienen esos casos de neurocisticercosis.
Profe, ¿y cómo es que puedo yo adquirir este parásito? Ah, ya, mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú comes carne, tú tienes que consumirla bien cocida, pero así, bien, bien cocinada. Nada que término medio, profe, no, yo soy pituco, yo término medio, término tres cuartos, porque así es rico, pura proteína, profesor, claro, proteína y tu de yapa, tu larvita, ¿no? Tu cisticerco celulosae. Porque en el Perú hay cerdos con cisticerco, o sea, vas a encontrar en las granjas, sobre todo en la crianza informal de estos animales, vas a encontrar cisticerco. Pero ¿por qué en el Perú los casos de neurocisticercosis son pocos? Porque acá comemos la carne bien cocida, bien, bien cocinada. Por eso tú dirás, ay, no, ese chancho triquinoso, yo no lo como. Pero igual la tía Veneno agarra, lo prepara, te lo hace chicharroncito y tú lo comes. ¿Y por qué no te hace daño? Porque está bien cocido, está bien cocinado. Ese es el detalle, ¿no? Por eso la tía, hasta la tía Veneno, mira, sin saber biología, aplica la biología, cocinando bien la comida para evitar que te infestes de estos parásitos, mira. Bacán la tía Veneno, ¿no? Ahora, profesor, tenemos por acá a la solitaria de la vaca. La tenia saginata. Muy bien, la solitaria de la vaca. Se le llama saginata porque su escólex, o sea, su cabeza, tiene forma de una flecha, parece una flecha, ¿no? De ahí el término saginata. Muy bien, solitaria de la vaca. Echinococcus granulosus provoca el llamado quiste hidatídico o la famosa hidatidosis. Al lado derecho, la imagen de abajo es un hígado, por ejemplo, con quiste hidatídico. Cada uno de esos bultos blancos son quistes hidatídicos. Profesor, puede ir al animal y del animal puede ir al humano. Eso es lo peligroso, ¿no? ¿Cómo se llaman aquellas enfermedades que van de animales a humanos? Eso les enseñan en la última semana de biología, si mal no recuerdo. Se conocen como enfermedades zoonóticas o zoonosis. Cuando la enfermedad pasa de un animal a un humano. Zoonosis. Muy bien. Profe, entonces, el Echinococcus granuloso se transmite a través de qué? Debe haber algún hospedero, algún vector que lo lleve. Los canes, los perros son los que llevan este parásito, ¿no? El Echinococcus granulosus. Profe, pero, o sea, yo tengo mi perro, ¿qué? Ya no toco a mi perro, no. Si tú mantienes a tu perro limpio, desparasitado, con todas sus vacunas al día, llevas un control, digamos, sanitario a tu perro, no va a pasar nada. Pero si a tu perro, pues, lo tienes ahí, te acuerdas a las justas de tu perro, cuando lo ves, ¿no? Le das de comer cuando te acuerdas, el perro para por la calle, husmeando entre la basura, puede ser que lo adquiera, ¿no? Sobre todo cuando es en campo, en granja, es muy peligroso tener perros cerca a lo que es el ganado, porque lo puede contaminar, ¿no? Y si es en todo caso, necesitas un perro guardián, pues cumple su calendario sanitario para evitar este tipo de problemas. Muy bien. Profesor, ¿el quiste hidatídico solamente va al hígado? Puede ir al pulmón, también al cerebro. Y en el cerebro es lo bravo cuando va al cerebro. ¿Por qué? Porque ya se ha visto casos de personas que, por ejemplo, llegas tú, ves a tu papá después de muchos años, lo abrazas, hola papá, ¿qué tal? ¿No? Y de repente le tocaste así la cabecita, le acariciaste su cabecita y por el solo hecho de acariciarlo revienta un quiste, uno de esos quistes. Revienta, se liberan toxinas, lo que provoca convulsiones y shock anafiláctico. Es muy peligroso que reviente un quiste. ¿Por qué? Porque al reventar el quiste se libera el parásito también, ¿ya? Se libera el parásito. Muy bien. Bueno, como otros ejemplos está la Hymenolepis nana, que es la tenia del hombre, el Diphyllobotrium latum, Diphyllobotrium pacificum, Tenia pisciformis. Mira la Tenia pisciformis. Tenia de perros y gatos.
y que tiene como hospedero intermedio, HI es hospedero intermedio, tiene como hospedero intermedio a los conejos. ¿Ah? Curioso. La Tenia pisciformis. ¿Listo? Y tu centro pre o tu CEPRE San Marcos considera uno más, la clase monogenea. Si los digeneos tienen dos hospederos, los monogeneos, mono de uno, presentan un solo hospedero. Muy bien, son parásitos obligados que presentan una estructura llamada el aptor, H-A-P, aptor. Ya, no actor del que sale en las películas, no, aptor, ¿correcto? Y ese aptor presenta ganchos y ventosas. Muy bien, ganchos y ventosas. Causa enfermedades a los peces principalmente. Ataca peces de importancia económica como truchas, tilapias, peces de acuario, ¿no? Como las carpas, los guppies, los peces beta. Si de repente alguno de ustedes es amante de la acuariofilia, le gusta tener sus peces ahí en su acuario en su casa, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Sobre los monogeneos. Por ejemplo, Dactylogirus, que se coloca, es un gusanito que se coloca a nivel de branquias, ¿no? A nivel de branquias. En el caso de Gyrodactylus, a nivel de la piel, de escamas. Muy bien. Esos vienen a ser entonces los famosos monogeneos, ¿correcto? Los monogeneos. Bien, vamos ya a la última diapositiva, de ahí para pasar a la práctica. Empezamos con los rotíferos, estos malditos, los ótidos. Te voy a contar por qué. Mira, primero, ¿qué decimos? Los rotíferos son organismos pluricelulares, pero microscópicos, curiosamente. Ellos viven en el agua dulce y son de vida libre. No le hacen daño a nadie. Pero como a veces a algunos les gusta bañarse en ríos, de repente en un lago, ¿no? Que no es lo recomendable porque en estos tiempos ya todo está contaminado. El rotífero se puede meter en tu organismo, pero no te hace nada, no te preocupes, no te va a hacer nada. Pero se mete a tu organismo. Se ha visto rotíferos en muestras de orina. Para que te hagas una idea, ¿no? ¿Cómo, Michi, llegó ese rotífero a tu orina? Ah, pues de repente te has bañado en algún lado. Pero no te preocupes, no te va a hacer nada. Muy bien. Ahora, profesor, estos rotíferos tienen discos llenos de cilios retráctiles. ¿Cuáles son esos cilios? Mira, aquí en la imagen ve. En la parte superior o en la parte de su anterior, ahí donde en el dibujo dice parte anterior, cerca a su boca, ahí tiene una corona de cilios, ¿no? Ellos se mueven como si fuera una rueda o un barril, se empiezan a mover, se mueven en el agua y capturan el alimento con esos cilios, lo atrapan. Tienen un sistema digestivo especializado para triturar. Una vez que atrapan la comida, la trituran. ¿En dónde? En el mástax. Así se llama su estructura. Mástax. Muy bien. Y como te dije, la mayoría son de agua dulce. Muy bien. Son de vida libre, ¿no? Sucede que estos rotíferos se alimentan mucho de alguitas, protozoarios, una que otra bacteria, ¿no? Cuando yo estudiaba biología en la Pero Ruiz Gallo, recuerdo que un profesor nos dictaba la cátedra de zoología de invertebrados. Y bueno, este profe, oh, del bendito ciclo, todos los 4 meses del ciclo se pasó hablando de los protozoarios. O sea, hay animales, hay insectos, hay moluscos, hay equinodermos, pero él solo hablaba de protozoarios, todo el ciclo, ¿no? Y nos tenía traumados con un tipo de protozoario llamado Suctorius, de esos Suctorius, ¿no? Que tienen como unas especies de pies chupadores, ¿no? Que les permite adherirse a sus presas. Estos suctorios eran un poco buscaditos, difíciles de encontrar, y nos decía, vayan a cuerpos de agua dulce, a los drenes, a los ríos, a los lagos, por ahí a las acequias, donde ven helechitos de agua, vegetación, ahí pueden encontrar suctorios. Me acuerdo que yo me fui, hijo, de mi casa en Lambayeque, me fui a Santa Rosa 2 horas por ver un dren, así un dren con harta vegetación, y sacar mi muestra, pues, ¿no? Para buscar el suctorio, ¿no? Me voy a la universidad y en la clase ya con el microscopio nos dice, ya pongan sus muestras y busquen el suctorio.
Si lo encuentran al suctorio, los exonero del examen final. Pucha, hijos, todos hacían la búsqueda del suctorio. Y me acuerdo yo, hasta ahorita lo recuerdo, sí, yo con el microscopio ahí viendo, y que lo veo al suctorio. Pucha, dije, bien, lo encontré al suctorio, no voy a dar examen. Levanté mi mano y dije, profe, lo encontré. No acabé de decir lo encontré, y de la nada salió un rotífero y ¡pa! Se comió a mi suctorio. Y el profe no lo vio y no me exoneraron. Triste, ¿no? Por eso los odio estos malditos. Se comieron a mi suctorio, nuestros rotíferos. Pero es por su naturaleza. Son voraces. Ahí que emplearon para triturar a mi pobre suctorio, el Mastax. El Mastax. De ahí, por más que puse 4, 5, 6 gotas, ya no encontraba ninguno. Y tuve que dar mi examen. Triste, pero pasa. Bien, ¿qué sucede ahora, profesor, con el caso de los nemátodos? Ah, pues, los nemátodos, hijo, un ratito, ahí está. Los nemátodos vienen a ser gusanos cilíndricos o redondos, ¿no? Tienen un cuerpo cilíndrico no segmentado, parecen un fideo para que te hagas una idea. Se encuentran en todos los ambientes, o sea, son de vida libre, pero también hay parásitos. Estos son, y esa fue pregunta que vi en un banco de admisión, no DECO, pero a veces se revisan otros bancos, y ahí estaba, ¿no? ¿Cuáles son los animales que inventaron el tubo digestivo? Si hablamos de los inventores del tubo digestivo, ahí están los nemátodos, porque son los primeros que forman boca y ano, con dos orificios. Muy bien, con dos orificios. Y presentan sexos separados, o sea, son dioicos. ¿Qué quiere decir dioico? De dos. Dos animales, macho y hembra, que tienen sexos separados, ¿no? Dioicos. Profe, y diga, ¿qué sucede en el caso de el dimorfismo sexual? Eso. Los nemátodos tienen algo llamado dimorfismo sexual, es decir, que hay características externas que te permiten diferenciar un macho de una hembra. Muy bien, diferencia macho y hembra. Por ejemplo, en el caso de los nemátodos, ¿cuál es lo que te permite decir este es macho y este es hembra? El tamaño, porque las hembras son grandes, hijo, son hembrones, mientras que los machos son pequeños, chiquitos. Acuérdate, lo femenino es grande y lo masculino chiquito, pequeño. Muy bien, así es. Profesor, pero los machos son pequeños, pero no son tontos. O sea, los machos son chiquitos, pero tienen su cosita para copular. Tienen una llamada espícula, que es como su penecito que les sirve para copular. Muy bien. Profesor, o sea, tin sangre, algo así, algo así. Muy bien. Y ese macho es tan poderoso que insemina a la hembra y la hembra luego pone 30.000 huevos. En el caso de la hembra del oxiuro, de 20.000 a 30.000 huevos en promedio. Y en el caso del oxiuro, profesor, ¿dónde coloca esos huevos? Los coloca en el ano de la persona que está infectada, pues no. Por eso es que los niños que tienen oxiuro, muchos se rascan el ano. ¿Por qué? Porque ahí es donde el oxiuro va a dejar sus huevos. Y cuando la hembra deposita sus 30.000 huevos, se muere. Así es, su ciclo vital. Muy bien. Profe, está el caso también de la triquina, Trichinella spiralis, Enterobius vermicularis, los oxiuros, las lombrices intestinales, las filarias que provocan la famosa elefantiasis, la Bucheria bancrofti. Las filarias son gusanos, mira, son gusanos que se encuentran en la zona de Asia, entre el Medio Oriente, no por esa zona, Medio Oriente y parte del norte de África también, las filarias.
Estos gusanitos se meten cuando las personas se meten a un río, por ejemplo, caminan descalzas en un río, el gusanito atraviesa la planta del pie y se mete por la vía linfática, no sanguínea, sino vía linfática. Y ese gusanito obstruye los canales linfáticos y ahí se reproduce, haciendo que se acumule linfa, líquido linfático, por ejemplo, en tu brazo, en tu pierna, en tu testículo. Y como se acumula líquido linfático, eso se hincha, dando el aspecto grotesco, ¿no? Un brazo muy grande, una pierna muy grande, ¿no? Incluso hasta testículos grandes, hincha el testículo, porque lo llena de líquido linfático. Profe, qué bacán. No, nada de bacán, sino que ya está infectado, hijo. Y ahí en ese caso, lo único que hay que hacer es drenar el líquido. Muy bien, drenar el líquido. Y bueno, proceder a un tratamiento. El caso de las uncinarias también están acá. Necator americanus y Ancylostoma duodenale son uncinarias. Trichuris trichuria. Esta está en bancos. Esta la vi en bancos de eco. ¿Cuál viene a ser el nemátodo que ataca el intestino grueso en humanos? Trichuris trichuria. Muy bien. Intestino grueso en humanos. Trichuris trichuria. Y Cagenoardictis elegans, que es un nemátodo de vida libre y sobre todo, pues bueno, que este Cagenoardictis elegans es utilizado como modelo genético. Es muy estudiado por los genetistas, ¿ya? Su ADN, su biología molecular es muy, muy, muy buscada de Cagenoardictis elegans. Muy bien, ahí está. Bien, vamos a continuar antes que se me vayan todos, que ya veo que se están yendo. Todavía, gracias, no, todavía. Mira, anélidos. ¿Qué tienen los anélidos, chicos? Cuerpo dividido en muchos segmentos iguales. ¿Cómo se llaman esos segmentos? Somites. Cada segmento de su cuerpo se llama somites, ¿no? Metámeros también veo que le dicen, ¿no? Aunque hay una diferencia entre somites y metámeros, pero puedes llamarlos así, somites. Muy bien. Los anélidos se caracterizan ¿por qué? Porque su piel es desnuda, te lo voy a poner. Y eso también aplica para anfibios, por si acaso, ¿ya? Piel desnuda, libre de pelos, libre de escamas. Su piel debe ser delgada, debe ser de epitelio monoestratificado, no poliestratificado como nosotros. Su piel debe ser húmeda, mojadita y sobre todo muy vascularizada. Sobre todo eso. Estas cuatro características que permiten que por la piel se pueda respirar. Por eso los anélidos hacen respiración cutánea. Muy bien, respiración cutánea. Son de simetría bilateral. Su sistema circulatorio es cerrado con la presencia de 5 corazones, ¿ok? 5 corazones, entre comillas corazones. En sí son 5 arcos aórticos, ¿ya? O 5 corazones, le puedes decir. Tiene nefridios para la excreción. Ahora, ¿cuántos nefridios tiene por segmento? Porque son gusanos segmentados. ¿Cuántos nefridios tiene por segmento? 2 nefridios. Muy bien. Repito, ¿cuántos nefridios tiene por segmento? 2 nefridios, ¿correcto? Se consideran de vida libre y parásitos también con especies monoicas, hermafroditas, y dioicas, macho y hembra. Tenemos dos clases, poliquetos y clitelata, que es lo que considera tu libro del centro pre. Poliquetos que tienen varias quetas o setas, que vienen a ser como esas patitas que tienen ahí en el dibujo, las quetas, ¿ok? El caso de los gusanos de arena, que son poliquetos, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué se llaman clitelata? Clitelata porque tienen una especie de estructura reproductiva, si le podemos llamar así, que se conoce como el clitelo. Por la presencia del clitelo se les llama clitelata. Eso lo diferencia de los poliquetos, por ejemplo. Profesor, ¿quiénes son clitelata? Oligoquetos, como la lombriz de tierra, y los irudiños como la sanguijuela.
Muy bien. Eso viene a ser con respecto a los anélidos. Y para acabar, reino animal uno y pasar a la práctica, no te vayas. Por aquí tenemos a los moluscos. ¿Qué significa molusco? Molusco es animal con cuerpo blando, ¿ok? Animal con cuerpo blando. Y precisamente como su cuerpo es blandito, necesita estar cubierto por una concha externa. Estos ocupan diversos ambientes también, pueden ser terrestres o acuáticos, hay moluscos terrestres. Algunos presentan rádula, que es una especie de lengua con dientecitos que le permite raspar el alimento, es un órgano raspador. Tiene branquias y tiene un pie muscular que le sirve para la locomoción o tentáculos para la captura del alimento. Su cuerpo está cubierto por una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? El manto, ¿correcto? Y la cavidad que aloja el manto se conoce como la cavidad paleal o cavidad. Pueden ser monoicos o dioicos también. Hay hermafroditas y hay machos y hembras con desarrollo indirecto. O sea, hay metamorfosis. Cuando tú escuches el término desarrollo indirecto, ¿qué quiere decir? Que hay metamorfosis. Muy bien. Tienen simetría bilateral con circulación abierta, excepto en pulpos, porque en los pulpos hay circulación cerrada. Los pulpos son un tipo de molusco cefalópodo. ¿Y los cefalópodos por qué se caracterizan? Porque presentan tres corazones. Ojo, tres corazones. ¿Cuántos corazones tiene un cefalópodo? Tres corazones. Muy bien. Un corazón central y dos corazones en sus branquias. Bien, tres corazones. Tipos de moluscos poliplacóforos o también llamados anfineuros. Ahí te lo anoto en el chat. Poliplacóforos o anfineuros. Muy bien. Es característico de los chitones o quitones. Este es el grupo de los chitones o el famoso chitón que le llaman. Si hablamos de gasterópodos o también llamados univalvos, o sea, tienen una valva o una concha. El caso de los caracoles, la babosa marina. Pelecípodos. ¿Qué quiere decir el término pelecípodo? Pie en forma de hacha. Podo es pie, peleci hacha, pie en forma de hacha. O sea, un pie que corta, que permite escarbar en la arena. Por eso estos animalitos que son bivalvos se entierran. Cuando tú vas a la playa y buscas conchitas, los buscas en la arena, porque en la arena se entierran, debido a su pie en forma de hacha. Profesor, se les llaman bivalvos porque tienen dos conchas, exacto. El caso de las palabritas, las conchitas chiquitas que te dan en el ceviche, las palabritas, cuyo nombre científico es Donax peruvianus. También está la concha de abanico, los choros, los mejillones, las ostras, entre otros. Cefalópodos poseen tentáculos, mira, para capturar al alimento principalmente, ¿no? Ahí tienen células quimiosensibles que le permiten detectar la comida, ¿no? El caso de la pota, que Dina Boluarte ya le dio a los chinos, antes la pota llegaba a costar hasta 20 céntimos el kilo. 20 céntimos el kilo. Te hablo de hace pues 10 años atrás. Ahora, hijo, la pota, ¿cuánto está? Bordea los 30 soles el kilo, incluso hasta más, ¿no? Porque ya le encontraron un uso, pues, ¿no? Octopus vulgaris, que es el pulpo, y el óligo guoyi, que es el calamar, ¿no? El calamar. Ojo, la pota es un calamar gigante, por si acaso ya. La pota es un calamar gigante. No vayas a decir que la pota es la hembra del pot. No, no, por si acaso. La pota, repito, es un calamar gigante. Muy bien. Si en Corea es el juego del calamar, en el Perú sería el juego de la pota, pues tranquilamente. Muy bien, ahí está. Y bien, chicos, hemos acabado la parte teórica. Ahora nos vamos a la parte práctica. Ya no me veo porque ya anocheció ya. Ahora sí. Bien, vamos a la parte práctica. Un momentito.
Voy a compartir por acá. ¿Mm? Bien, ahí está. A ver, muchachos. Muchachos y muchachas. A ver, por aquí. Un momentito, por favor. Vamos empezando con la pregunta número 1, dice. La zoología es parte de la biología encargada del estudio exhaustivo del reino animal. Muy bien. ¿Qué más dice? Teniendo como algunos de sus objetivos principales el descubrir todas las especies animales que existen, reconstruir sus relaciones evolutivas y reflejar dichas relaciones en la construcción de un sistema taxonómico. A continuación, señale los enunciados correctos sobre la zoología. O sea, tanto floro para la zoología. Solamente para que te pidan enunciados correctos. A ver, hablemos de los animales. ¿Los animales son organismos pluricelulares? Sí. ¿Cuentan con diferentes sistemas de locomoción? Claro que sí. Puede ser por alas, por patas, incluso por arrastre, ¿no? ¿Son eucarióticos y heterótrofos? También. Respuesta uno, 2 y 3. Alternativa B de bestia. Ahí está, B de burrito. Muy bien. Listo. Alternativa B. Espérate que no encuentro la flechita. Ya, bueno, vamos avanzando, ¿ya? La B, la 1 es la B, ¿ya? El alumno sabia relaciona correctamente. A ver, anélidos. ¿Qué clave, muchachos? Ya me dan la clave A, muy bien. A de abejita chiquitita, muy bien. A de árbol, correcto. A de avión, correcto, correcto. A de alcanzó vacante a la decana de América, muy bien. Entonces, anélidos va con lombriz de tierra, uno con A, muy bien. Nemátodo con lombriz intestinal, dos con C, correcto. Molusco va con mm, calamar y nidario con hidra, correcto. Avión, listo. Continuemos. Uy, ¿qué pasó? Espérate un ratito, hijo. Se me lagió. Ya. Pregunta número 3, dice. Son animales parazoos que carecen de organización tisular. Ya. Ni más, o sea. Si te dicen que carecen de organización tisular, ¿pertenecen a qué filum? Porífera. Muy bien, porífera. ¿Y quiénes están en los poríferos? Las esponjas. Muy bien. C de casa, C de chivo, C de calamar, C de cachimbo sabia, que próximamente lo vas a hacer. Muy bien, muy bien. Respuesta en la 3, C de casa. ¿No? Hay puntitos ahí que solamente con leer ya llegas a la respuesta. ¿No? En los primeros párrafos ya está. Recuerda que son 100 preguntas. Si te dan 3 horas, más o menos calcula cuánto tiempo por pregunta es, ¿ah? O les dan 2 horas y media, no sé, dependiendo de cómo es su modalidad de examen. Vean cuánto tiempo por pregunta tienen que hacer, ¿ah? 4. Son animales libres o sésiles que presentan el cuerpo formado por dos capas celulares separadas por una sustancia de aspecto gelatinoso llamado mesóglea. Mesóglea, muchachos. Hablamos de la mesoglia y además nematocistos, ¿no? Con células urticantes, ¿te acuerdas? Clave D de Durex, sabor ceviche. Muy bien. Alternativa D, celenterados, correcto, celenterados. Muy bien, listo. Dedo, ahí está. Profe, ¿por qué dedo? Mira, porque tiene mesoglia, presenta nematocistos y su cavidad gastrovascular y también te menciona los nidocitos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que son celenterios. Durante el paseo por el litoral peruano con su esposo, Fátima encontró varada en la orilla un organismo de cuerpo alargado, carnoso, con simetría bilateral de aproximadamente 80 centímetros de longitud y una boca rodeada de 10 apéndices cubiertos con ventosas. ¿A qué filum pertenece este animal descrito? Largo, 80 centímetros,
boca con 10 apéndices. Mire, esos apéndices vienen a ser tentáculos y sus tentáculos tienen ventosas, ¿no? Es el caso de los moluscos, muy bien, y sería un cefalópodo, ¿no? Molusco y cefalópodo, C de casa, muy bien, C de casa, ¿listo? Pregunta number six. Seis para los que no saben inglés, claro. A ver, el filum artrópoda es el más numeroso de los filamanimales, con más de 1 millón de especies catalogadas. Respecto a este filo, seleccione la alternativa en la que la clase, ¿qué dice acá? Seleccione la alternativa en la que la clase, su representante y sus características específicas sean correctas. A ver, vamos a ver. Primero, tienes crustáceos, insectos, arácnidos, ¿ok? Crustáceos, insectos, arácnidos, chilópodos y diplópodos. Malacostraca, o sea, crustáceos. Tenemos ahí cangrejos y camarones. Tienen un par de antenas y un cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. ¿Los crustáceos? No. Los crustáceos está dividido en cefalotórax y abdomen, así que no puede ser la A. Clase arácnida, garrapata. Sí, la garrapata y el escorpión son arácnidos. Tienen 4 pares de patas, claro. Cefalotórax y abdomen. Sí, esta es la respuesta. Esta es la más segura, hijo. Veamos las demás, por si acaso. Clase insecta, pulgas y cigarras. Sí, tienen 6 patas, un par de alas y 2 pares de antenas. Acá la malogró, porque solamente es un par de antenas. Muy bien. Diplópoda, 100 pies. No, diplópoda es 1000 pies y chilópoda es 100 pies. Ahí te das cuenta que ahí está mal. Entonces la respuesta es la alternativa B de beso, B de bueno, B de burro, B. Y ya me olvidé. Vamos a continuar, ¿ya? Mira, 7. Última pregunta ya porque creo que ya llegamos al límite de tiempo. A ver. La digestión intracelular implica la actividad de los lisosomas en células digestivas y la digestión extracelular se lleva a cabo en un órgano digestivo gracias a la liberación de enzimas, bla, bla, bla. Ya. Por otro lado, la presencia de un tubo digestivo completo, ya, a ver, esto de acá es lo que me interesa. El grupo de animales que poseen un tubo digestivo incompleto y a la vez digestión intra y extracelular. No, poríferos no, porque poríferos solamente es digestión intracelular. Aquí te dice intra y extra, o sea, los dos a la vez. B de besito, correcto. Celenterados. Muy bien, chicos. Celenterados. Muy bien. Te explico. Los celenterios tienen digestión mixta, digestión intracelular y extracelular. Así funciona con los celenterios. Digestión mixta, intracelular y extracelular. Muy bien, chicos. Bueno, las claves igual ya las dejé con su tutora. Cualquier cosita, ella les pasará también incluido las diapositivas, ¿ok? Por mí, bueno, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero volverlos a encontrar en otra oportunidad. Muy bien. Saludos a la familia Sabia, saludos a Cristian Villanueva, a Barnal y a todos los que conforman este gran equipo humano. Cuídense mucho, chicos. Gracias a ustedes por la atención prestada y espero la clase les sea de mucha utilidad. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.